Bueno, les voy a presentar lo de las fracturas de tobillo. Para empezar, en la epidemiología se van a presentar de 187 casos por cada 100.000 habitantes cada año. Estos en su mayor suelen ser mujeres ancianas y estas no se relacionan con fracturas patológicas. Estas suelen ser fracturas aisladas de los maleolos y las fracturas abiertas van a representar un 2%. Un factor de riesgo importante es el índice de masa corporal alto. En la anatomía, en la imagen de la izquierda, vamos a tener la vista de la mortaja, que esta se compone de la superficie articular distal de la tibia junto con los maleolos medial y lateral. De los huesos, pues es el peroné, la tibia y el calcáneo. Em, eh, bueno, de este lado, esta es la vista de la cara articular tibio-peronea y esta es la vista de la cara superior del astrágalo. La sindesmosis, esta se encuentra entre los extremos distales de la tibia y del peroné y pues va a resistir fuerzas axiales, rotatorias y de traslación. Esta va a mantener la integridad estructural de la mortaja y se conforma por 4 ligamentos, que es el ligamento tibio-peroneo anteroinferior, el tibio-peroneo posterior-inferior, el tibio-peroneo transverso y el ligamento interóseo. El ligamento deltoideo nos va a proporcionar este soporte a la cara medial del tobillo y esta consta de un componente superficial y profundo. En el superficial vamos a tener el tibio astragaliano superficial, el tibio calcáneo y el tibio escafoideo. Y de la parte profunda, el tibio astragalino anterior profundo y el tibio astragalino posterior profundo. Em, Sobre los ligamentos colaterales, pues esto se constituye por tres que van a proporcionar soporte lateral al tobillo, que es el tibio peroneo, el astragaloperoneo y el calcáneo peroneo. A la valoración clínica, pues son pacientes que pueden presentar cojera o no, a incapacidad para caminar, con dolor, tumefacción y deformidad. Esta va a variar. Se tiene que hacer un registro del estado neurovascular y se tiene que comparar con el lado sano. Para las partes blandas, pues las tenemos que evaluar, que sea una fractura abierta, si se presenta ampollas y pues la piel también. Tenemos que palpar el peroné en toda su extensión, para localizar si la fractura es proximal o cerca de la sindesmosis. Se tiene que realizar maniobra de presión a 5 centímetros proximal al eje intermalleolar para descartar una lesión de la sindesmosis. Y si hay luxación del tobillo, se tiene que reducir e inmovilizar este, antes de realizarle radiografías o estudios para evitar un daño neurovascular o dañar la cúpula del astrágalo. Para la valoración de la imagen, pues es primero la vista de la mortaja, que es una proyección anteroposterior. Se tiene que rotar el pie internamente a 15 o 20 grados y de la máquina que toma la radiografía tiene que estar centrado en la línea de la articulación tibio-astragalina y así en esta posición va a estar neutro la articulación. Como relaciones anatómicas, bueno, de esta imagen tenemos en el número 1 la espiga medial del peroné, en el número 2 la región sindesmótica y en el número 3 la inserción del ligamento deltoideo. En esta imagen, pues tenemos la superposición tibio-peronea que tiene que ser menor a 10 milímetros. Si esta es mayor, pues esto nos va a indicar una lesión de la sindesmosis. También si el espacio claro tibio peroneo es mayor
a 6 milímetros también indica una lesión de la sindesmosis y el espacio libre medial. ¿Mande? Ya. Entonces, la sobreposición, entonces tú la sobreposición, cómo la valoras? Son estas como medidas que están aquí y tienen que Ok, en ese que ser, le dijiste, ¿está abierto o está cerrado? ese está normal. Pero ahí no está sobrepuesto. Ay, sí, es cierto. No, pero sí está normal. ¿Qué pasó ahí? Alguien más que no seas tú, que nos explique. Perla, Sara, Paco Pancho. ¿Qué pasó ahí? Mundo, hablan. ¿Sí está Mundo? ¿Alguien que explique? Sí, Pues explíqueme. Porque si esa es una radiografía normal de tobillo, no está sobrepuesto. Itzel, a ver, tú levantaste la mano. No sé si quizá pueda ser por la posición en la que le tomaron la radiografía al paciente. O sea, quiero pensar que si se la tomaron de pie, obviamente iba a apoyar el peso y se iba a ver, pues, Entonces ¿no? dijiste dos cosas importantes. Es la posición, por eso es muy importante, y la sobreposición de la tibia peroné la vas a ver en una AP, y esa que se ve en la imagen es una mortaja, ¿sí? Se mide diferente. Y la otra es si es con carga o sin carga, ¿sale? Entonces eso se vuelve muy importante. Yo a la hora que si conviven con más ortopedistas durante su formación, van a ver que a veces pedimos que nos repiten la misma radiografía, no una, sino como 6 veces. Y los técnicos se indignan, pero pues tienen que hacer bien su trabajo. Para nosotros sí es importante decirle, explicarle al técnico de rayos X cómo queremos o cómo necesitamos que se haga la radiografía, porque la otra cosa por haber tuvo un esguince o una apertura de la sindosmosis, ¿qué estudio pedirían? ¿Qué estudio pedirían para ver ligamentos y lesión de la sindesmosis? Sino que no fuera la radiografía. Podría ser un ATAC o una resonancia magnética para ver los ¿Qué verías trazos en el de TAC? los ligamentos. ¿Qué verías en el TAC? Pues en la TAC veríamos lo que vendría siendo parte de músculos, esqueleto y posiblemente ligamento, vasos sanguíneos Los también. ligamentos no los ves y los vasos a menos que se contrastaban. Entonces, en la tomografía puedes ver mejor el desplazamiento óseo, es el gol estándar para ver fracturas, y en la resonancia es el gol estándar para ver lesiones de tejidos blandos. Entonces, o una tomografía o una resonancia está bien, pero tienen que saber qué van a ver en cada uno de esos. Listo, fin del corolario. Sigue. Bueno, y como les decía, si están las medidas de esos ángulos alteradas, va a ser indicativo de que hay una lesión. Em, ya vamos a tener aquí lo de la línea de Shenton, que esta es, nos va a indicar como una longitud eh, normal de la longitud peronea.
Y pues también se tiene en cuenta esta con la bola de Weber, que sería esta, o bueno, también dicen signo de 10 centavos, que pues es para lo de la longitud peronea. Y la longitud peronea, La, ¿por qué es importante? porque si está, por ejemplo, deformado esto de aquí, el, es como que indicativo de que el peroné está hacia abajo, o sea, hay una fractura. No, pero si se está hacia abajo, no. Si está, o sea, ¿qué es más largo, el peroné o la tibia? O más bien, sí. Ajá. ¿Cuál va hacia más, cuál queda más distal, el peroné o la tibia? Ahí lo están viendo. El peroné. ¿Sí? Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. Okay. Sí. Entonces, lo importante de ver la longitud del peroné es cuando tú tienes un peroné cortado y con que esté a la misma altura del maleolo, ¿sí? Tienes que buscar una fractura de peroné alta, porque cuando tú tienes, ahorita vas a hablar de las lesiones tipo C y hay una fractura en particular que es la mencionar. Entonces, hay veces que la fractura no está en esa foto, ahí donde la estás viendo. Hay veces que está en el cuello del peroné o en el diáfisis proximal del peroné. Sigue siendo una fractura del tobillo, porque lo que me está afectando es la articulación del tobillo, aunque sea una fractura diafisaria o proximal, ¿sí? Entonces, el peroné cuando se fractura se acorta, y si se acorta la mortaja pierde congruencia, y si pierde congruencia, bueno, Doc, se le está cortando el digamos. audio. Ok, eso explica por qué Nelly se puso triste. ¿Ya me escuchan? sí. Sí, ya. Perdón. Entonces el punto del peroné corto es que aunque tú no ves una fractura ahí en donde normalmente se toma la radiografía, tienes que buscar una fractura en diáfisis proximal, ¿sale? En tercio proximal o diáfisis. ¿Por qué? Porque la lesión es una lesión por pronación y rotación, y la energía pasa a través del ligamento interóseo y fractura el peroné más arriba. Y tú no estás viendo la fractura en una radiografía normal de tobillo. Tienes que pedir proyecciones de pierna o a veces hasta de rodilla, ¿sale? Así como cuando se fractura en la cadera, se acorta la pierna y tiene rotación, lo mismo que pasa con el peroné. Se acorta el peroné, hay una rotación. La función del peroné en la marcha es como un pistoncito, y si ese pistón está corto, ¿sale? No está cumpliendo su función. Ahora sí en la lateral. Que bueno, ¿quedó claro? Entonces, Bueno, para la proyección lateral, eh, tienen que estar los hombres del astrágalo en un solo plano, se tiene que apreciar el espacio articular, tiene que ser simétrico y para eso se puede evaluar el astrágalo, la tibia y el peroné. En la cúpula del astrágalo tiene que estar centrada bajo la tibia y tiene que ser congruente con la superficie articular de la tibia. Se va a identificar fracturas de la tuberosidad tibial posterior, de un trazo de la lesión del peroné, fracturas por abulsión del astrágalo por la cápsula anterior. Y pues de puntos de referencia, aquí está este, la tibia, el peroné y el astrágalo. Y ya de otros estudios, como había mencionado, tenemos la tomografía que nos va a ayudar a delimitar la anatomía ósea. Esta suele ser en pacientes que tienen lesiones de superficie articular de la tibia, y la resonancia magnética nos va a ayudar a valorar lesiones cartilaginosas de ligamentos o tendinosas ocultas.
Bueno, aquí vamos a ver dos clasificaciones. Primero la de Lauch-Hansen. La primera que es fractura por supinación y rotación externa. Esta representa del 40 al 75% de las fracturas maleolares y tenemos 4 grados. El fractura oblicua que va anterior a la línea articular y se extiende oblicuamente y posterior hacia la diáfisis ósea. El tercero es una avulsión o rotura del ligamento tibio peroneo posterior y la cuarta, que es una fractura por avulsión del malleolo medial. En el segundo, la fractura por supinación y abducción, que esta representa del 10 al 20 de las del 10 al 20% de fracturas maleolares. Son 2 grados, una avulsión de la punta del malleolo lateral, una rotura de ligamentos asociados y una fractura vertical del malleolo medial que puede comenzar desde el pilón. El otro grado, bueno, la otra como clasificación, es una fractura por pronación, rotación externa, que, bueno, estas dos van a representar del 5 al 20%. El primer grado es una avulsión del malleolo medial o rotura del ligamento deltoideo. El segundo, una ruptura o avulsión del ligamento tibio peroneo anterior. El tercero, una fractura oblicua corta alta del peroné. Y el cuarto, una fractura del labio posterior de la tibia. En las fracturas de pronación abducción son 3 grados. El primero, avulsión del malleolo medial o rotura del ligamento deltoideo. El segundo, rotura o avulsión de ligamentos sindesmóticos. Y el último, una fractura oblicua corta del peroné distal a altura de la articulación del tobillo. Y pues aquí hay unas imágenes de los grados de cada clasificación. Y pues aquí ya vamos a ver como las diferencias de cada una. Ok. Y ahora, esos grados que me hablan y esos mecanismos de que me hablan. Pues Ajá. pues Puede ser de estas lo complejo nos van, que sea. ¿Mande? Ah, perdón. Sí. ¿Qué? su La. clasificación nos va a ayudar como a saber el manejo que le vamos a dar y Todos lo pues la superamos. gravedad de la fractura. La gravedad, eso te lo doy por bueno, pero ¿y? O sea, ¿por qué? ¿Qué? ¿Alguien sabe de dónde se sacaron esa clasificación o cuál fue el razonamiento? ¿A qué se refiere supinación y rotación externa? ¿A qué se refiere supinación con aducción? ¿A qué se refiere Leslie? Yo había visto que era dependiendo, por ejemplo, pues en pocas palabras, la dirección de la fuerza que se iba a estar ejerciendo. ¿Y esa cuál es? ¿La primera o la segunda parte? Perdón, no lo entendí. Entonces, ahí la clasificación de Lashausen te dice, viene escrito en dos, supinación y rotación externa, pronación y rotación externa. ¿Cuál de esas dos? Entonces, una parte es supinación, pronación y la otra es rotación externa. ¿Cuál es la fuerza deformante? Alba. La segunda palabra, Ajá, ¿y la primera a qué se refiere? al mecanismo de cómo inició la lesión. No, a la posición relativa del pie, ¿sale? Entonces, supinación o pronación te va a decir cómo estaba el pie a la hora que se partió su madre el paciente. Si tenía la planta, o sea, si tenía el pie metido, el pie lo tenía hacia afuera, ¿sale?
Y la de rotación externa, abducción, aducción, es hacia dónde se le fue. Si se le torció o le entró. Y luego, ¿quién fractura los malleolos? Porque no son fracturas, si se fijan, ninguna fractura habla de contusión directa. La rotación obviamente es un mecanismo por una deformidad, una fatiga de torsión. Abducción y aducción son fracturas por fallo en tensión o en compresión, pero ninguna es contusión directa. Entonces el astrágalo es el que lo fractura. El astrágalo sale a la hora que va girando por como se mantienen los ligamentos, y a eso se refieren los grados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en supinación y aducción, bueno, supinación te va a dar fracturas tipo A y tipo B, y pronación te va a dar fracturas tipo C. ¿Sale? Cuando te vas a fracturar el tobillo, si pudieses escogerlo, pues es mejor que te fractures en supinación, son lesiones menos severas. Pero, y la clasificación salió al revés. Los cirujanos se dieron cuenta de que las fracturas de tobillo seguían patrones muy repetitivos, ¿vale? O sea, no importaba nada, edad, si era osteoporoso o no. Y lo que se pusieron a hacer es que se pusieron a fracturar cadáveres. Y fue así como salió esa clasificación, es en qué posición tiene que estar el pie y hacia dónde se tuerce, ¿va? Entonces, supinación, pronación, referencia al pie, rotación externa, aducción, abducción, es hacia dónde se gira, hacia dónde se te está lastimando, y el hueso que te fractura el tobillo es el astrágalo, ¿ok? El pie en supinación me puede dar fracturas tipo A o tipo B, y en pronación me da fracturas tipo C. Por eso esa clasificación es importante, porque yo veo la fractura y yo no tuve que haber estado ahí cuando el paciente se fracturó. Yo veo el trazo de fractura y sé cómo fue el trazo y sé cómo fue el mecanismo. Y a la hora de yo saber el mecanismo, puedo mejor buscar lesiones asociadas. Entonces ahí están poniendo, y luego hay fracturas y hay fracturas luxaciones, ¿vale? Pero ahorita seguimos con eso. Ahora pasando a la clasificación de Dennis-Weber, vamos a tener la tipo A, que esta se asocia es una fractura de peroné que está debajo del nivel de la superficie horizontal de la tibia, va a ser por supinación. Esta se asocia a fracturas oblicuas o verticales del malleolo medial y es equivalente a la lesión de supinación-aducción de Lauch-Hansen. El tipo B, que es una fractura oblicua o espiroidea de peroné por una rotación externa cerca de la sindesmosis. El 50% se va a asociar a una rotura de la sindesmosis anterior y se va a mantener intacta la sindesmosis posterior y va a estar insertada en el fragmento distal del peroné. Puede haber lesión asociada de estructuras mediales o del malleolo posterior, y esta es equivalente a la lesión de supinación versión de Lauch-Hansen. El tipo C es una fractura de peroné por encima del nivel de la sindesmosis. Esta va a incluir lesión de Mason-Knoop y va a corresponder al estadio 3 de las fracturas de pronación-eversión o pronación-abducción de Lauch-Hansen. Las variantes, vamos a tener 6. La de Mason-Knoop, que esta es una fractura asociada al tercio proximal del peroné, es pronación-rotación externa. Del bordillo, que es por abulsión de la parte posterior de la tibia. Lefort-Wagstaff, que es una abulsión del tubérculo anterior del peroné. Wagstaff, ok, perdón. Esta es por tracción del ligamento tibio peroneo anterior, de la sindesmosis anterior. El de Tillot-Chapot, que esta es una abulsión del borde anterior de la tibia por la sindesmosis anterior. Y las tuberositarias del malleolo medial, las anteriores, se va a mantener intacta la porción profunda del ligamento deltoideo, y en las posteriores no va a haber un desplazamiento. La espícula supramedular
se va a observar en rotación externa. Y las de pronación, flexión dorsal, que esta es una fractura desplazada de la superficie articular anterior. Y si hay un fragmento articular importante, se va a considerar fractura del pilón tibial. Hasta ahí, Estas fueron las, espérame, ok. Sí, da los ejemplos, está bien. Da los ejemplos, perdón. estas fueron las únicas imágenes que encontré, o no sé si porque tenían como que otro nombre para encontrar, pero esta es la de Mason, que se afecta el tercio proximal de la tibia, y las de Tilo Chapot, que es aquí en la tibia y de esta parte del peroné. Ok, entonces, las clasificaciones por nombre propio es del cirujano o que la escribió primero, entonces llevan el epónimo, y son importantes, son las que les preguntan en el nacional, ¿va? Aunque también pueden decir sacrificar ortopedia, porque pues, vendrán 4 o 5 preguntas. El punto es que estas se consideran fracturas atípicas. La de Misenuk no, pero la Guastafé o el Chaput y las por abulsión son atípicas porque no siguen un mecanismo de lesión, tienen otras cosas o van acompañan algún otro tipo de fracturas. ¿Qué es el pilón tibial? ¿Hola? ¿Se me escuchó? ¿Qué onda, Nelly? Eso. ¿Qué es, Nelly? Son fracturas que afectan tanto a la metafisis del hueso y a la epífisis distal. Ok, excelente. Pero expliquen, a ver, Alan o Mundo, alguno de ustedes dos, Alan, Mundo o Leslie, cualquiera de los tres más bien. Si lo que dice Nelly es correcto, es una fractura que es metafisaria o metafisaria distal de la tibia. ¿Cuál es la diferencia? Sí, va a afectar. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia con el tobillo? Convence a Nelly que son diferentes. Ajá. ¿Podría decirse que es porque compromete a la articulación como tal? Pues el tobillo es una articulación. A ver. Mundo. Bueno, ¿me podría repetir bien las preguntas que usted me traba mucho y no entiendo bien? Pelas. ¿Cuál es convence a Nelly que las fracturas de pilón son diferentes que las fracturas de tobillo? Hola. Podría ser, a ver, voy a decirlo con medio rebuscado, pero podría ser que a lo mejor en la fractura de tobillo, o sea, va a estar comprometido tibia y peroné, y pues, o sea, y en la otra, en la de pilón, pues únicamente va a estar, o sea, comprometida la parte distal de la tibia. No sé si podría ser algo así. Más o menos tienes la idea. O sea, sí y no. Las fracturas de tobillo son de los malleolos y las fracturas de pilón es en la superficie articular de la tibia. ¿Sí? Si se fijan, la tibia, el malleolo tibial no es el que tiene el estrellato en las fracturas de tobillo. La clasificación de Weber se fija en el trazo de fractura a nivel de la sinesmosis en el peroné. Y cuando tienes una fractura de tibia, es más bien solamente el malleolo tibial. Se fractura la metáfisis o metafisaria de tibia y entonces en automático es un mecanismo de más alta energía. El astrágalo también hace que lo fractura, pero aquí hay un mecanismo por carga axial. ¿Ok?
Entonces, las fracturas tú puedes tener una fractura de pilón tibial con una fractura de tobillo, o sea, se me estalló la tibia distal y encima se me fracturó el peroné con un mecanismo de tobillo, ¿sale? Y son diferentes las fracturas de pilón tibial que las fracturas diafisarias o diafiso metaepifisarias distal de tibia. Esas ya luego yo se las explico porque si no se me van a hacer bolas, ¿sale? Pero que sepan que las fracturas de pilón tibial, de hecho, es la peor fractura que tú puedes tener al nivel del tobillo. O sea, se fractura y hay veces que tienes que hacer ortodesis de primera línea. Sigan. Ahora para el tratamiento de las fracturas del tobillo es de urgencia, pues se tiene que hacer una reducción de la fractura, hacer una limpieza y cubrir las heridas. Se coloca una férula en forma de U, con componente U, con almohadillas, que es, bueno, esto fue lo que encontré, pero es como que va, Ese bueno, es un ejemplo de eso. una férula. O sea, ese es un ejemplo de una férula. La férula, ¿cómo tiene que ir? ¿Qué es lo que me... Entonces, las férulas tienen que cumplir un principio. Me tienen que inmovilizar la articulación afectada y la proximal y la distal. ¿Sí? Entonces, el, una férula suropodálica. Eso solamente es una fractura estable. Pero si es una fractura inestable, ahí te dice inguinopédico. Te está diciendo de dónde va, desde el pie hasta la ingle. Y bueno, el conservador, pues es una colocación de yeso suropédico u órtesis suropédica en la fractura estable. También una férula posterior, almohadillada con componente NU. Y ya después, de que pasen 4 semanas, es el yeso inguinopédico. Y si hay una, correcta cicatrización, ya se coloca el yeso suropédico o una órtesis. En el quirúrgico, se va a indicar cuando hay una imposibilidad de mantener una reducción cerrada en fracturas inestables con riesgo de desplazamiento o ensanchamiento de la mortaja, cuando hay necesidad de mantener una reducción en composición forzada y en fracturas abiertas. La cirugía se tiene que realizar cuando haya una mejoría de las partes blandas y una disminución de la inflamación, que esto suele ser de 5 a 10 días posteriores y pues se mejora con elevación, frío y vendajes. Y pues en las lesiones graves de partes blandas se coloca un fijador externo temporal antes de la fijación definitiva. Ahora, las técnicas según el tipo de fractura, cuando es del malleolo lateral, se puede colocar tornillo de compresión o agujas de Kirchner o una placa, ya depende de la fractura y la afectación de la sindesmosis. De malleolo medial, una fijación, si hay lesión de sindesmosis, un ensanchamiento medial persistente o un desplazamiento, que en estas se van a utilizar tornillos de esponjosa o un novenque. Y en las de malleolo posterior, si si se afecta más del 25% de la superficie articular o hay un desplazamiento mayor a 2 milímetros o subluxación del astrágalo, se tiene que hacer una fijación con tornillo enteroposterior o una placa posterior. Y cuando es de la sindesmosis, se tiene que evaluar intraoperatorio. Si hay una inestabilidad, se va a fijar con un tornillo transindesmal, que se coloca de 1 a 2 centímetros por encima de la tibia. Y bueno, ya pasando a las fracturas del pilón tibial, estas representan del 7 al 10% de todas las fracturas de tibia. Estas son por mecanismos de alta energía y es más común en hombres